El momento ha llegado. Probablemente estamos ante uno de los videos más importantes de mi canal, ya que se trata de la crítica a la primera película que cubrí íntegramente desde que comencé a ser algo más consistente a la hora de subir contenido. Tras una espera de 2 años, finalmente, Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, ha llegado a los cines de todo el mundo. Prometiendo ser un nuevo punto de partida para el universo DC, el Gran Azul surcará los cielos nuevamente tras 12 años sin tener una historia en individual. Pero, ¿cumplió con su propósito? ¿Estamos ante una buena adaptación de Superman? Todo eso y más lo analizaremos en este video. Solo que, en primer lugar, quiero mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que llevan insultándome desde hace meses por haberle dado veracidad a las filtraciones que expuse en el canal. Pero, ¿saben qué? No pasa nada. Están todos disculpados. Te perdono. Porque por mucho que me detesten, en el fondo saben que hay algo en mí que les atrae. Por eso están tan pendientes de cada vez que hablo de algún producto relacionado al presente director. Sin más dilación, daremos inicio al fin de una etapa en mi Arman TV con mi más sincera crítica de Superman. Bien. Sin rodeos ni filtros. ¿Me ha gustado la película? Pues no. La verdad es que no me gustó y tengo mis razones por ello. Es completamente normal que más de uno pueda pensar que, tras una serie de videos criticando ideas y conceptos que de entrada no eran de mi agrado, fui al cine predispuesto a odiar la película. Como si una especie de absurda pelea de pulsos me impidiese dar el brazo a torcer. Pues nada más lejos de la realidad. Es precisamente gracias a esa serie de videos que bajé mis expectativas a niveles mínimos, donde solo esperaba una buena historia protagonizada por Superman. Lamentablemente, y muy para mi sorpresa al mismo tiempo, solo obtuve un gran Superman, pero no una buena historia. Así es. Tal y como escucharon, que la película me haya parecido una basura no implica que esquive elementos que verdaderamente me encantaron, solo que si debo ver el panorama completo y hacer un balance general, el mismo me queda muy a deber. Vamos a comenzar por un plato fuerte. Considero que David Corenswet, quitando alguna que otra actitud o escenas que no terminaron de agradarme y que abordaremos más adelante, hizo un gran trabajo como Superman. Su interpretación es muy buena, logrando en todo momento transmitir las emociones del kryptoniano y sus reacciones ante todo aquello que lo rodea, permitiéndonos distinguir cuando tiene miedo, cuando está enamorado, alegre, deprimido o con seguridad en sí mismo y listo para salvar el día. Puedo decir que realmente me dejó sorprendido, ya que conociendo la fama de James Gunn por cambiar a los personajes, me alegro que, de todas sus adaptaciones, haya sido la que más ha respetado dentro de todo. Y ahí es a donde quería llegar. La adaptación. Una cosa es que Corenswet brindase una brillante actuación, pero otra muy distinta sería si el personaje hubiese sido cambiado a puntos de escupir sobre su legado en los cómics. Pues estoy muy contento de que no haya sido el caso, ya que, en contra de mi pronóstico, pude reconocer a Superman en la gran mayoría de escenas. El tratamiento que recibe el personaje coincide con mi visión alrededor del mismo que expuse en mi reseña a la maravillosa serie de Superman y Lois, donde mencionaba que me gusta ver algo así como 3 capas del personaje. Clark Kent / Kal-El, el chico de Kansas criado por Ma y Pa Kent, que gracias a los valores inculcados decide usar sus poderes a favor de la humanidad cual faro de esperanza, conocido como Superman. Y por último, tenemos el Clark Kent exagerado, aquel papel torpe y despistado que el personaje interpreta para no ser relacionado a la figura pública que Superman representa. Aunque esta última faceta es la que lastimosamente menos podemos presenciar, creo que James Gunn hizo un muy buen trabajo a la hora de hacer brillar lo mejor del Hombre de Acero. Estamos ante uno cálido, optimista, que ve lo mejor de las personas como seres hermosos y capaces de hacer el bien, teniendo una gran conexión con ellos, que se preocupa por el bienestar de todas las vidas en el planeta y con diálogos, por momentos demasiado sobreexplicativos, que van muy acorde a la mitología del kryptoniano. Pero,
Por más de darle mi más sincera enhorabuena a Corenswet y compañía, es una lástima que el protagonista no logre soportar todo el peso de una película que se cae por él mismo. Porque sí, que esté frente a una versión muy lograda del personaje no implica que la historia y guión que lo rodee vaya a estar a la altura. Por más que el enfoque clásico luminoso esté ahí y lo valore profundamente, tampoco puedo ser conformista. De nada me sirve que Superman salve ardillas y baje gatitos de árboles si la narrativa acaba siendo una soberana mierda. Ya podríamos estar ante la reencarnación de Christopher Reeve, que no es suficiente. Vamos por partes. La película inicia con un texto donde se nos explica que hace 300 años los metahumanos fueron descubiertos, hace 30 que uno llegó a la Tierra, hace 3 se convirtió en Superman, hace 3 semanas intervino en un conflicto internacional y hace 3 horas recibió una puta paliza. Solo con esto puedo decir que comenzamos con el pie izquierdo. En primer lugar, Superman no es un metahumano, es un alienígena. Un metahumano es aquel humano, como dice la palabra, con habilidades extraordinarias. En segundo lugar, tal y como expresé el año pasado, no me gusta para nada que este universo ya esté construido incluso antes de su primera película. Hay algo que se llama construcción de universo, donde deberíamos ir paso a paso, contando historias menores para desembocar en una de mayor escala. En especial, si tenemos en cuenta que la gestión anterior fue duramente criticada por sentirse atropellada al reunir a la Liga de la Justicia en apenas su tercera película, por lo que soy incapaz de entender cómo esos mismos críticos ven perfecto que este universo ya esté acostumbrado a la presencia de dioses y monstruos. Ya no solo es que la idea no me haya gustado desde que fue anunciada, sino que tampoco creo que su ejecución en la cinta haya sido correcta, ya que la misma se siente como el capítulo 15 de un libro, como el número 7 de un cómic tan irregular como inconsistente. Independientemente de lo que sea como película o como historia de Superman, ¿cómo podemos tan siquiera considerar esto como un inicio? A diferencia de otras entregas que lo marcan, como la primera de Iron Man o Man of Steel, en ningún momento se siente como el principio de un camino, sino como estar a la mitad del mismo, entre que es vagamente construido con un par de oraciones y que productos previos realizados por Gunn se mantendrán en el canon. Bajo ningún concepto se siente ni como el inicio de un nuevo universo, ni como el inicio de un nuevo Superman. Con lo bonito que es ver la llegada de Kal-El a la Tierra, la crianza de los Kent, Clark mudándose a Metrópolis y conociendo a Lois hasta enamorarse de ella, todos los eventos necesarios para ver la construcción de lo que hace que Superman sea como es, son simplemente descartados y ocurren fuera de pantalla, tal y como la paliza que nuestro protagonista recibe 3 minutos antes del comienzo de la cinta. ¿De verdad? ¿De verdad tenían que comenzar esta historia con el personaje apaleado? ¿De verdad era necesario que la introducción a un nuevo Superman sea humillándolo? Y cuidado, con esto no estoy diciendo que el mismo no pueda ser vencido. De hecho, es bastante típico que en los cómics de DC, Superman sea derrotado al inicio para presentar a la gran amenaza, pero creo que esto es un momento que podrían haberse reservado para una futura entrega de la Liga de la Justicia, o sin ir más lejos, para más adelante en esta misma película. Me parece poco elegante que tan solo la primera escena se trate de una humillante derrota para el campeón de la Tierra, ya no solo porque no me parece una buena forma de introducirlo, pudiendo haberlo presentado en pleno acto heroico cargado de solemnidad, sino porque quita el impacto y conmoción de ver a Superman derrotado. ¿Cómo se puede esperar que alguien se tome en serio el personaje si es fácilmente vencido 2 veces consecutivas en los primeros 5 minutos de su primera película? ¿Qué impacto tendrán futuras y más poderosas amenazas si hasta un clon menos inteligente que él puede derrotarlo con facilidad? Y alguno podría aludir a una supuesta vulnerabilidad que lo hace más cercano, pero personalmente no estoy para nada de acuerdo con la excusa. Hay decenas de maneras de mostrar las vulnerabilidades, tanto físicas como emocionales de Clark, sin la necesidad de recurrir a una humillación salvaje en la primera escena, y todavía menos si la misma se transforma
en un puto chiste de mal gusto con Krypto como protagonista que le quita cualquier clase de seriedad que debería tener un momento como la gran derrota de Superman, cuyo nivel de poder, según declaraciones del propio James Gunn, fue rebajado. Una vez más, se trata de una decisión creativa que no comparto por ir en contra de lo que el personaje representa. Por supuesto que sus poderes no son los que definen su personalidad, pero sí que tienen una participación activa en su esencia. La gracia es que sea una figura casi todopoderosa, que no exenta de debilidades, y que pudiendo usar esos poderes para conquistar la Tierra, decida no hacerlo por elección propia y por los valores que su familia terrestre le inculcó. Es gracias a dos seres humanos que tenemos como resultado al epítome de la bondad y moralidad, el cual usará unas habilidades con las que fácilmente podría esclavizar a la humanidad sin ser detenido para el beneficio de la misma. En definitiva, parte de la gracia del personaje es que pudiendo tomar todo por la fuerza, decide no hacerlo. Si le bajamos el nivel de poder, esto se pierde en el limbo, ya que estamos ante una versión que no conquistaría la Tierra ya no solo por no querer, que también, sino que aunque quisiera hacerlo, no podría porque cualquiera podría detenerlo. Luego de ser arrastrado a la fortaleza de la soledad, la cual se ve impresionante, y eché en falta que se nos mostrase más ambientes dentro de ella, nuestro protagonista es curado gracias a los rayos del sol, pero no sin antes revelarnos un mensaje de sus padres kryptonianos, Jor-El y Lara Lor-Van. En él tenemos una amorosa despedida antes de que Krypton desaparezca, solo que una parte del monólogo se ha perdido al haberse dañado durante el viaje de Kal a la Tierra. En esta escena, muy a mi pesar, tengo un par de problemas. En primera instancia, considerando que los trajes de Superman y Supergirl tienen la misma estética y que se alejan a algo que podríamos percibir como una confección casera, implica indirectamente que la S en el pecho no responde a Superman como podría hacerlo en la etapa escrita por John Byrne, sino que se trata del emblema kryptoniano que representa a la casa de él. Por lo tanto, ¿tanto costaba colocar una S negra sobre el uniforme blanco de Jor-El? Y en segundo lugar, se nos expone que el mensaje consigue relajar a nuestro protagonista. Y hasta ahí íbamos bien. Pero la declaración de "gracias a este mensaje es que hago lo que hago" me hizo demasiado ruido. Dependiendo de las etapas o versiones, hay algunas donde Jor-El envía a su hijo fuera del planeta exclusivamente por una cuestión de supervivencia, y en otras, por este motivo, junto a un deseo de que su hijo sea un buen hombre y ayude a los habitantes de la Tierra. Pero para cuando Kal accede a este mensaje, es posterior a su decisión de ayudar y hacer el bien, por lo que bajo ningún concepto se trata de un factor determinante para que actúe de la manera que actúa. En resumen, el mérito de sus acciones se lo lleva él mismo, pero en especial la crianza de Jonathan y Martha Kent. Por eso es que hace lo que hace, no porque tenga un propósito impuesto por sus padres biológicos. Por suerte, mi queja logra solucionarse a medias más adelante en la cinta, pero con el precio de un giro que no me gustó para nada. Lex Luthor logra infiltrarse en la fortaleza y con la ayuda de la ingeniera desencripta la parte dañada del mensaje donde se revelan las macabras intenciones de la familia kryptoniana, donde incentivaban a su hijo a reproducirse con la mayor cantidad de mujeres posibles y que elimine a todo aquel que se interponga en su camino. Además de provocar que el mundo se ponga en contra de Superman, causará una profunda tristeza en él. En primer lugar, no fui nada fanático que, escudándose en su decepción, permita que una amenaza cause estragos en la ciudad bajo la excusa de que el resto de héroes pueden encargarse de ello. Es el putísimo Superman. ¿Qué hace llorando en un sillón mientras una pulga interdimensional se planta en medio de su ciudad? Entendería la indiferencia si, por ejemplo, Lois Lane hubiera sido asesinada, tal y como en Kingdom Come, historia en la que se exiliaba en su fortaleza y se mantenía ajeno a la humanidad. Pero este no era el caso. ¿Qué más da que tengas al mundo en contra cuando el mundo, tu mundo, corre peligro? Por fortuna, en el tercio final tenemos una emotiva charla entre Clark y Jonathan, donde, tal y como expliqué previamente, le enseña que ese mensaje kryptoniano no define quién es, sino que sus acciones y decisiones lo hacen. Honestamente, es una solución insatisfactoria a un problema que el propio Gunn creó, ya que por más que la enseñanza coincida con mi visión sobre el Boy Scout, es una pena que sea a costa de pervertir a niveles macabros a la figura de Lara y Jor-El. En mi humilde opinión,
creo que hubiese sido mejor que se tratase de una manipulación y falsificación de Luthor, porque encima la estructura del mensaje carece de cualquier tipo de sentido. La primera parte, amorosa y cargada de esperanza, termina en una despedida, pero a pesar de ella, continúa en una perturbadora segunda parte como si de una extraña postdata se tratase. Ya que iban a hacer esta basura, qué menos que respetar el final del mensaje e invertir el orden de las partes, ¿verdad? Para mí, uno de los principales defectos de esta versión es que, en un intento de hacerlo más humano y emocional, se peca de caer en el otro extremo de ser convertido, en ocasiones, en un reflejo de la inmadurez. Que durante la entrevista con Lois Lane se muestre no seguro de sí mismo, sino a veces prepotente, y que cuando se siente acorralado por las preguntas, estalle en cólera a los gritos contra su pareja, no me pareció para nada oportuno. Con esto, no digo que no pueda gritar y mostrar temperamento, porque por supuesto que lo ha hecho con personajes como Guy Gardner, Manchester Black, Batman o con Lex, pero el contexto y a quién se dirigen esos gritos lo cambia todo. No es lo mismo gritarle en casa a una de las mujeres más importantes de su vida por no saber responder que gritarle a Lex Luthor por secuestrar su perro. The dog, Luthor, you took the dog. Escena que sí puedo entender y justificar. De hecho, me gustó mucho. I have no clue what you're talking about. Me encanta que Superman tenga emociones. Lo que no me encanta es que tenga una completa falta de control sobre ellas. Y ahora que lo mencionamos, es urgente que hablemos del villano principal de esta cinta, Lex. Interpretado por el gran actor Nicholas Hoult, esta versión tenía todo el potencial para transformarse en una de mis versiones favoritas del personaje. Un talento interpretativo inmenso, una presencia desde el inicio, junto a unas líneas mostradas en los trailers que prometían hacerle justicia a todos los matices que componen a este complejo antagonista. ¿Qué fue lo que obtuve? Una completa decepción. No me malentiendan, creo que Hoult, aunque por momentos resulta exagerada, entrega una buena interpretación, pero más avanzaba la historia, más me iba perdiendo. En primer lugar, se supone que Luthor es alguien extremadamente cauto y paranoico, y si bien siempre tiene a tontos útiles que le ayuden en su cruzada contra el Hombre de Acero para así evitar ensuciarse las manos, acostumbra a dividir las tareas de tal manera que los empleados sean inconscientes del panorama general en el que están participando, de una forma que si alguno tuviese la osadía de intentar exponerlo, carecería de cualquier clase de pruebas para lograr incriminarlo. Son muy pocas las figuras que tienen acceso a todo el plan completo del ex, y a veces ni así, pues aquí tenemos a un Luthor que no tiene ninguna clase de reparo a la hora de mostrarse como un hijo de la gran puta frente a decenas de sus empleados, dándose hasta el lujo de aceptar su envidia a Superman frente a ellos y corriendo el riesgo de que lo traicionen. ¿Y qué acaba ocurriendo? Sorpresa, sorpresa, es traicionado por el personaje más insufrible de toda la película. En este apartado sí que puedo decir que tenía altas expectativas y que acabé dándomela contra la pared. Más aún si tenemos en cuenta que Gunn escribió demasiado bien al Alto Evolucionador, un déspota con ínfulas de Dios que solo él se veía capaz de liderar a una civilización. Cada línea pronunciada por aquel villano eran oro puro. Por lo que no hago más que preguntarme dónde estaba ese Gunn a la hora de escribir a Lex. Solo puedo rescatar un par de líneas, como aquella donde expresa que la fuerza de Superman demuestra la debilidad del ser humano, o cada vez que desprecia al héroe por ser un pedazo de mierda alienígena. Esas citas sí que van acorde a la mentalidad del personaje en las historietas, pero pudiendo haber ahondado mucho más en su psique, todo queda en un simple esbozo superficial a más no poder. He's just a dog. I don't know what dog you're talking about. Ugly dog, okay? What did you say? Realmente es una pena el cómo una figura imponente y calculadora es reducida a un cornudo llorón de cuarta a medida que avanza la película. Puedo entender que pierda los papeles hacia el final, pero este villano lo hace en repetidas ocasiones. Esto, además de quitar el impacto que debería tener ver a un individuo precavido a niveles enfermizos perdiendo el control de la situación, lo acabó convirtiendo en un mísero payaso. Y si su humillación constante no era suficiente, nuestro amistoso vecino de pelo blanco redobla la apuesta
con una brutal paliza suministrada por Krypto. Su plan carece de cualquier clase de sentido, reflejando a la perfección una narrativa de 2 horas que logra definirse con el meme de Moon Knight. Random bullshit, go. La interpretación de Lois Lane está correcta, sin más, es todo lo que debería ser con lo bueno y malo que eso conlleva, aunque no esté exenta de contradicciones. Si se supone que sabe que su pareja es Superman, ¿qué sentido tiene cuestionar y sospechar de Clark Kent en medio de las oficinas del Planet para, supuestamente, desviar la atención? Si el guión tuviese un mínimo de sentido, esto tendría un efecto completamente contrario, ya que lo único que hace al abrir la boca en público es sembrar la duda de por qué es justamente Kent quien obtiene las entrevistas de Superman, y más aún cuando nadie sospecha de él gracias a los lentes hipnóticos. Respecto a estos, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me gusta que el director haya tomado un elemento muy clásico de los cómics, aunque sea para darle una respuesta a todos aquellos que, en mi opinión desde la ignorancia, se cuestionan cómo un par de lentes pueden diferenciar a Clark del héroe. Bueno, pues realmente los lentes no son más que uno de los tantos elementos distractores, como podrían ser la postura, la ropa, la actitud torpe y exagerada, pero en especial la incredulidad de la gente a la hora de tan siquiera pensar que un ser ultrapoderoso como Superman elegiría vivir una vida humilde entre nosotros a vivir como un dios. En fin, el punto es que aunque valoro la incorporación de los lentes hipnóticos, la misma hace que su pésimo peinado, ropa holgada, forma de caminar y personalidad despistada pierda el sentido por completo. ¿Para qué fingir ser alguien que no eres cuando los lentes se encargan de mostrar un rostro totalmente distinto al de Superman? So you know about the hypnoglasses. I'm not saying who he is, just that he wears hypnoglasses. They make his face look different in your brain when he wears them so that you don't know who he is. Sobre la Justice Gang, la verdad es que ni bien ni mal. Quizás la única escena que me gustó sobre ellos no es tanto por los personajes en sí, sino por el contraste que se crea respecto a Superman a la hora de combatir al Kaiju, quien, muy correctamente y arrancado directamente de las viñetas, intenta estudiarlo lejos de asesinarlo. Jimmy Olsen está correcto, pero el giro de que sea un Chad solo para que se transforme en una parte importante de la trama es lamentable. Todo el segundo acto de la cinta es lo más atroz de la misma, deleitándonos con que la clave para rescatar al último hijo de Krypton de prisión es a través de unas fotos sexys que la novia de Luthor le envía al fotógrafo. What? La putísima madre que me parió. Algo que me agradó es que pese a tomarse libertades creativas y escenas que rompen por completo con el sentido, es que tiene aires a cómics de los 50-60. Y pese a que puede tomar lo mejor de ellos, como un Superman silly en estado puro, también padece de lo peor de algunos de ellos. Una trama demasiado sencilla que no tarda en volverse hueca y absurda por momentos, con unos diálogos sobreexplicativos y exagerados que no dejan nada a la interpretación del espectador, incluso aunque los mismos pudieran estar perfectamente implícitos en las acciones de los personajes. There's something on here we can use to convince the general Superman requires immediate action. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! A causa de su escasa duración, el rejunte de tramas no solo lleva a una saturación, sino que encima quedan en ligeros esbozos a medias. Es como si James Gunn hubiese intentado abarcar muchas cosas a la vez, pero sin cerrar satisfactoriamente la mayoría de ellas. Quizás, con unos 20 o 30 minutos de más, la historia podría haber llegado a mejores puertos. Valoro que el humor haya sido recortado, pero el que hay resulta bastante infantil y a veces molesto. Y si de molesto tenemos que hablar, es una suerte que Krypto no sería el tema. Tras usarlo hasta el cansancio en el material promocional, debo admitir que su presencia no fue el estorbo que creí que sería. La banda sonora, quitando por el tema compuesto por John Williams, que a veces peca de ser repetitivo, es muy olvidable. Las escenas de pelea, considerando el gran trabajo que James Gunn hizo con Warlock en Marvel, dejan muchísimo que desear y son un gran retroceso, y ni hablar si las comparamos con las peleas ofrecidas en su última película individual. Los movimientos y enfoques de cámara son absurdos,
con un gran angular que, aunque se valora el intento por innovar en los vuelos del kryptoniano, no le hace ningún favor a ninguno de los personajes, retratándolos en planos tan extraños que a veces podían volverse hasta cómicos. Sus efectos visuales son mediocres en el mejor de los casos, junto a una cinematografía tan pobre que se le ingenia para que escenarios reales luzcan más falsos que la mierda. Un completo desastre. Si tuviera que darle una calificación, seré demasiado bueno y le daré una en torno al 4,5 de 10, sustentada en una brillante interpretación de David Corenswet, una respetable aunque todavía mejorable adaptación del personaje por parte de James Gunn y un tono sobre el hombre del mañana que, aunque puedan agradarme encarnaciones previas, es el que siempre elegiré. Además, independientemente de mi opinión, parece contar con una gran recepción por parte de la mayoría. Y si bien nunca me he dejado influir por opiniones ajenas como demuestro y seguiré demostrando, es la mayoría quien tendrá la última palabra y decidirá si quieren seguir viendo más de esto o no. En el presente caso, la audiencia se ha hecho escuchar ante los elogios que demuestran ansias por continuidad. ¿Y es este mi caso? ¿Quiero ver más de este Superman? La respuesta es un rotundo sí. Aunque no comparta la opinión general, deseo que se siga adelante con la exploración de este Superman, pero no bajo la dirección, ni mucho menos bajo la escritura de James Gunn, quien nos ha entregado la que para mí es, con diferencia, su peor película en el género. Creo que el director debería limitarse a lo que mejor sabe hacer: recoger personajes parcial o totalmente desconocidos y aprovecharse del desconocimiento sobre ellos para cambiarlos a su antojo con tal de entregarnos mejores cintas como hizo con los Guardianes de la Galaxia. Considero que tanto Superman como Lex Luthor y toda la mitología que les rodea todavía tienen una segunda oportunidad para exprimir al máximo su potencial y quién sabe si acabar entregándonos las versiones definitivas de los personajes en un futuro, algo que para mí solo puede ocurrir si Gunn optimiza su escritura para una hipotética secuela o, en el mejor de los escenarios, se aparte del medio para permitir que logren brillar a costa de explorar nuevos horizontes. Y así llegamos al final de este viaje crítico, un recorrido que me dejó muy insatisfecho. Superman de James Gunn, tras 2 años de espera y promesas altisonantes, no solo me falló en ser el renacimiento que el universo DC necesitaba, sino que se convirtió en otro tropiezo doloroso del Hombre de Acero. A pesar de la brillantez de David Corenswet, cuya interpretación dignificó el personaje más allá de lo imaginable, y de algunos destellos de la esencia clásica que aún laten en su alma, la narrativa se desplomó bajo el peso de un guión torpe, decisiones creativas cuestionables y una dirección que traicionó la majestuosidad de este ícono. Es una lástima ver cómo un potencial tan vasto se diluyó en un caos de ideas mal ejecutadas, donde ni siquiera los aires retro pudieron salvar un relato que se sintió como un capítulo perdido en lugar de un nuevo comienzo. Intenté mirar hacia arriba buscando el resplandor de Krypton en los cielos de Metrópolis, pero solo encontré una kriptonita de guión que dejó un filme plagado de fallas, tambaleándose cual torpe Clark Kent a lo largo de un Daily Planet en llamas.